Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL FIX DB2. En este último vídeo, dedicado al tema de las bases de datos, vamos a desarrollar algunos de los temas que nos quedaron en el tintero en vídeos anteriores. Para ello, recurriremos al ejemplo con el que hemos estado trabajando estos últimos vídeos, en el que teníamos un modelo de datos que se componía de tres tablas. Una tabla, como veis aquí, de contratos, con estos campos que tenéis aquí, una clave de contrato, numérico único por registro, una descripción del contrato, el estado del contrato, que es la clave foránea cuya clave asociada, cuya clave primaria asociada es la clave del estado de la tabla de estados, y un importe. Por otro lado, tenemos la tabla de movimientos en la que tenemos una clave de movimiento, el importe del movimiento y los contratos origen y destino del movimiento. Por supuesto, los contratos origen y destino tienen que estar en la tabla de contratos y el estado de cualquiera de los contratos tiene que ser uno de los estados de la tabla de estados. En la tabla de estados solamente tenemos almacenados dos estados, que son el estado vigente y el estado cancelado. En cuanto a la ejecución del programa o al diagrama de flujo del programa que vamos a utilizar como ejemplo, partimos del inicio del programa, leemos el fichero de entrada, que será el fichero de movimientos. Si hemos alcanzado el fin fichero, realizaremos el fin del programa. Este sería el fin normal sin errores del programa. Y si no se ha alcanzado el fin de fichero, realizamos todo el proceso de comprobación y actualización de la base de datos. Lo primero que hacemos es contrastar o comprobar si los contratos origen y destino existen en la base de datos, concretamente en la tabla de contratos. En caso de que existan, lo que hacemos es mirar su estado. Si ambos contratos están en estado vigente, es decir, ninguno de ellos está cancelado, calcularíamos el importe del contrato origen en función del importe inicial del contrato origen y del importe del movimiento, siendo el importe calculado el original del contrato origen menos el del movimiento. ¿Esto para qué es? Esto sirve para saber si con el movimiento el contrato origen quedaría con un importe negativo. En caso de que el importe no sea negativo, insertamos el movimiento en nuestra tabla de movimientos y finalmente actualizamos los importes de los contratos origen y destino, leyendo posteriormente, yendo a leer de nuevo el siguiente registro del fichero. Aquí lo que tenemos son varios errores posibles que se pueden producir. Son los siguientes. Por un lado, nada más leer el registro con el movimiento, al comprobar o si comprobamos que alguno de los dos contratos o ninguno de ellos existe en la base de datos, daremos un error, pero que, digamos, no va a ser simplemente escribir en el fichero de salida y continuar. Es decir, lo que hacemos es cancelar la ejecución del programa. ¿De acuerdo? Esto sería un error grave. Esto sería lo que se llama un error grave. Un error grave es aquel error que, digamos, detiene la ejecución del programa, la ejecución del proceso. Si es en mitad de la lectura del fichero, pues es en mitad de la lectura del fichero. Y provoca un ABEND del programa con un error superior a 4, como hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en las compilaciones, donde digamos, el return code de la cadena de compilación, si es mayor que 4, si es 8 o 12, es que se ha producido un error grave en la compilación. Pues aquí vamos a implementar ese mismo sistema. Si nuestra cadena que lanza este proceso termina correctamente, es decir, termina en el fin normal, se producirá un return code de 4, ¿de acuerdo? Y si termina mal, pues se producirá un return code de 8, ¿de acuerdo? Deteniéndose, como digo, la ejecución de la cadena. Esto sería en un error grave. Por otro lado, si supongamos que uno de los dos contratos o los dos están cancelados, aquí lo que hacemos simplemente es no realizar el resto del proceso y pasar directamente a leer el resto
de los registros del fichero. Aquí, en realidad, esto no sería un error, sino simplemente lo que hacemos es escribir un registro en el fichero de salida, en el fichero de log de errores de salida, y continuamos con la ejecución normal del proceso. ¿De acuerdo? Eso también ocurría en el caso de que el importe calculado fuese menor que cero, en cuyo caso ocurría lo mismo. Si el importe calculado es menor que cero, pasamos directamente a leer el siguiente registro. Aquí no se produce o no tenemos en cuenta estas dos situaciones, digamos, como errores graves, sino que son simplemente situaciones donde nosotros no efectuamos la carga del movimiento correspondiente, pero tampoco detenemos el proceso para que se pueda leer y pueda terminar correctamente. Lo que sí hacemos es, como digo, escribir una línea en el registro de salida, del fichero de salida, indicando la circunstancia que se ha producido. Bien, esto lo hacemos para que seamos capaces de diferenciar entre lo que es un error leve o un warning o un aviso o como queráis llamarlo, de un error grave que sí supone la detención del proceso de ejecución de nuestro programa batch. Esto, además, también sirve para introducirnos en otro interesante concepto, que es el concepto de reposicionamiento. Supongamos que en un fichero, pues por ejemplo, con un guión de registros, se produce un error grave en el registro 500.000. Ese error grave detiene la ejecución del proceso y se han procesado 500.000 de registros, pero faltan otro 500.000 de registros por procesar. Bien, ¿en qué consiste el reposicionamiento? El reposicionamiento es un sistema que también tiene que estar contemplado por el programador, tiene que estar programado, que consiste en que una vez solventado el error que provocó el error grave en nuestro programa, al volver a lanzar el programa, ese primer 500.000 de registros que se procesaron no se tienen que volver a reprocesar. Por lo tanto, el reposicionamiento consiste en que nuestro proceso va a comenzar a procesar a partir del último error que se ha producido, del último error grave que ha provocado la detención del proceso. ¿De acuerdo? Ese es uno de los conceptos más importantes que existen en procesos batch, o el concepto de reposicionamiento. Bien, pues una vez dentro de la herramienta QMF, pulsamos F6 para entrar en el panel de consultas. En la línea de comandos tecleamos el nombre de nuestra tabla, PRB contratos, y pulsamos F6. Vemos que se nos construye la sentencia de selección de todos los registros de la tabla de contratos. Pulsando F2 ejecutamos esta sentencia y vemos que no hay ningún contrato dado de alta en la base de datos. F3 y de nuevo F6 para volver al panel de consultas. Con res lo limpiamos y vamos a ver la tabla de estados. Contratos, estados. Pulsando F6 se nos aparece la consulta y F2 se ejecuta. Vemos que tampoco hay. A partir de aquí tenemos dos opciones, porque nosotros vamos a hacer una carga de los movimientos, pero para poder cargar los movimientos tenemos que tener información en las otras dos tablas, en la de estados y en la de contratos, porque si no, cualquier movimiento que intentemos introducir, ninguno de los dos contratos, ni el origen ni el destino, estará en la tabla de contratos y por lo tanto nos dará un error. Tenemos dos opciones, o bien desde el panel desde el panel de consultas podemos escribir todas las consultas de inserción que queramos. Tiene la desventaja, esta opción, de que una vez que salimos de QMF y volvemos a entrar, tenemos que reescribir todas las consultas si queremos volver a rellenar la tabla, o si la vaciamos y la queremos volver a rellenar, tendremos que volver a escribir todas. Para hacer esta carga de las tablas de estados y de la tabla de contratos, recurrimos a la herramienta
Spoofy. La herramienta Spoofy, que ya lo utilizamos en algún vídeo anterior, es muy útil. Se entraría por la opción 1 y ya que nos permite ejecutar todas las consultas SQL que tenemos en un fichero, en un dataset. ¿De acuerdo? En este caso tenemos este dataset que está en la librería USR 001 pruebas Spoofy y se llama modelo 4. Si presionamos intro de nuevo, vemos que este sería el dataset, modelo 4, y aquí lo que tenemos es las siguientes consultas DB2. Por un lado tenemos un delete de la tabla de contratos, es decir, un borrado de todos los datos de la tabla de contratos, un borrado de todos los datos de la tabla de estados, ¿de acuerdo? Para volver a hacer la inserción de los estados y después de los contratos. Aquí tenemos por una parte las sentencias insert de los dos estados que puede tener un contrato vigente y cancelado. Y por último, todos los insert de la tabla de contratos. Vemos que hay un total de 20 contratos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el insert de 20 contratos y aquí estarían, pues eso, el ID de contrato, la descripción del contrato, el importe y el estado del contrato. En todos ellos, como vemos, tenemos 50.000 euros de importe y además están todos en estado vigente, a excepción, como vemos aquí, del contrato 11. ¿De acuerdo? En este insert, el contrato 11 lo vamos a insertar ya como cancelado. Vamos a hacer otra cosa, vamos a ponerle, para que tampoco haya mucho, para poder distinguirlo mejor, vamos a ponerle 0 de importe, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer otra cosa. Al contrato número 9, por ejemplo, le vamos a poner un importe de 5. Un importe muy pequeño. Vamos a ponerle, por ejemplo, un importe, no, de 5 no, vamos a poner un importe de 15. ¿De acuerdo? Sería un contrato que está vigente, pero que tiene un importe de 15. Bien, si le damos F3, nos pide que le demos Enter para procesar las consultas y dándole, pues ya vemos que el resultado es positivo. Primero hemos ejecutado los deletes de las dos tablas. Como veis, el SQL Code como resultado ha sido 100, ya que como las tablas están vacías, el delete provoca un SQL Code igual a 100, pero es un resultado perfectamente válido. ¿De acuerdo? Es muy importante hacerlo por este orden. Primero eliminar los contratos y después eliminar los estados. Por una razón muy sencilla, porque como existe una clave foránea entre el campo estado de la tabla de contratos y el campo ID de estado de la tabla de estados, si nosotros borrásemos primero los estados, nos daría un error de violación de la clave foránea, porque tendríamos, en este caso, en la tabla de contratos cuyos estados no están en la tabla de estados. Por eso, primero, siempre hay que borrar los contratos y después los estados. A la hora de hacer las inserciones hay que ir justamente al revés. Primero hay que insertar los estados, todos los estados posibles, y finalmente, ¿de acuerdo? Insertamos los contratos. Porque evidentemente si lo hacemos al revés, si insertamos primero los contratos antes que los estados, esos contratos van a estar en un estado que no está contemplado en la tabla de estados. Por lo tanto, siempre, siempre, primero hay que insertar los estados. ¿De acuerdo? Es decir, como norma general, la clave primaria de una tabla asociada a una clave foránea de otra tabla tiene que ser, digamos, la última en ser borrada y la primera en ser insertada. ¿De acuerdo? Eso hay que seguir ese principio porque si no, las consultas nos darían un error, se produciría una incongruencia en los datos. Estaremos violando la integridad referencial de todos esos datos. Bien, una vez hecha la carga, volveríamos a nuestra herramienta QMF y ahora sí, pulsando F6, vemos que si entramos en la tabla de contratos, vamos a entrar primero a la de estados, ¿de acuerdo? Vemos que F6, 2, vemos que tenemos
los dos estados, el estado C, que es cancelado, y el estado V, que es vigente. Haciendo lo propio en la tabla de contratos, F6 y F2, vemos que tenemos nuestros contratos desde el contrato 1 hasta el contrato 20. El contrato 9 es el que le hemos puesto contrato vigente con 15 euros de 15 euros de saldo, digamos, y el contrato 11 es un contrato que está cancelado que no tiene saldo. ¿De acuerdo? Podría tenerlo, pero bueno, no es una regla de negocio en estos momentos. Podríamos hacer una regla de negocio que un contrato cancelado tuviese que tener saldo cero, pero bueno, eso depende del diseñador de la aplicación. Muy bien, pues con esto ya hemos visto un poco por encima lo que sería la base de datos. Bien, pues aquí tenemos nuestro programa COBOL, que es el programa Prueba 13. Como veréis, es un programa muy similar al del vídeo anterior, Prueba 12. Iremos viendo poco a poco las diferencias principales entre ambos programas. Como digo, es un programa de funcionamiento muy similar. Tenemos un fichero de entrada y un fichero de salida. Fichero de entrada es el fichero en el que nos van a venir los movimientos. Fichero de salida es el fichero en el que vamos a escribir los resultados de bueno, los distintos errores que se vayan produciendo. Es una especie de fichero de log. Aquí estarían los data record de los ficheros de entrada y salida. Como vemos aquí, hay una pequeña diferencia con el vídeo anterior, y es que en el vídeo anterior el fichero de entrada en el prueba 12 era de 81 posiciones, mientras que aquí es de 90. Hay 9 posiciones más que ahora vamos a pasar a explicar a qué se deben. Y se deben precisamente a que en el registro de entrada el número de movimiento es un campo más. Es decir, nosotros cuando insertábamos en el anterior ejemplo los movimientos, en la tabla de movimientos, lo que hacíamos era calcular el número de movimiento en base al más alto del ya existente o de los ya existentes en la tabla. Es decir, lo que estábamos haciendo era implementar un valor o una variable autonumérica, ¿de acuerdo? Que servía para alimentar este campo. Por lo tanto, el número de movimiento no venía del fichero de entrada, sino que se autocalculaba, lo autocalculábamos en el propio proceso. Lo que hacíamos era hacer un select max del número de movimiento de la tabla de movimientos, y el valor que nos viniese, que era el máximo valor del movimiento, o el valor, mejor dicho, el ID de movimiento mayor de todos los que hubiese, le sumábamos uno y ese es el que íbamos a asignar al siguiente movimiento. En caso de que no existiese ningún movimiento en la tabla de movimientos, es decir, que fuese la primera vez que ejecutamos el proceso, nos daría un SQL code igual a 100, y lo que hacemos en ese caso es asignarle el valor 1 por defecto al nuevo movimiento. ¿De acuerdo? Así es como se implementa un autonumérico en un programa, bueno, en COBOL y en cualquier otro lenguaje de programación. Pero bueno, en COBOL, que es lo que estamos viendo ahora. En este caso, como digo, el número de movimiento no lo calculamos, sino que viene directamente del fichero de entrada. Por eso hay que tener mucho cuidado que en el fichero de entrada todos los números de movimiento no estén repetidos. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que debe ser el supuesto proceso anterior que genere ese fichero el responsable de que no se generen dos registros que tengan el mismo número de movimiento. Bien, continuamos. Los campos de salida son los mismos de antes, el SQL code y la descripción, y aquí tenemos los file status del fichero de entrada y el fichero de salida. Y lo que tenemos son un conjunto de variables con las que vamos a implementar el reposicionamiento. Perdón, el reposicionamiento lo vamos a implementar más abajo. Con estas variables lo que vamos a hacer es implementar lo que sería la ejecución de la sentencia commit. En SQL hay dos sentencias muy importantes, que son la sentencia commit y la sentencia rollback, cuyo funcionamiento es el siguiente. Nosotros, cuando ejecutamos sentencias en SQL, ya sea de inserción, de actualización o de borrado de datos, esos cambios que estamos haciendo en la base de datos, en cualquiera de las tablas de la base de datos, no son cambios en firme, ¿de acuerdo? Son cambios en firme cuando nosotros ejecutamos la sentencia SQL commit.
Al ejecutar la sentencia commit, esos cambios que se han hecho en la base de datos quedan fijados de manera firme en la base de datos. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, si se produce un error en el programa, un error grave en el programa, un error que suponga la detención del proceso, lo que se ejecuta es una instrucción SQL llamada rollback. ¿Qué hace la instrucción rollback? La instrucción rollback me devuelve la base de datos al estado en el que se encontraba justo después de la ejecución del último commit. Es decir, yo voy haciendo cambios en mi base de datos, en un momento dado ejecuto un commit, continúo haciendo cambios en mi base de datos, vuelvo a ejecutar un commit y continúo haciendo cambios en mi base de datos. En un momento dado se produce un error y la base de datos, el proceso Avenda, el proceso, como se dice habitualmente, casca, ¿de acuerdo? En el argot, finaliza con error, el proceso se detiene y la base de datos vuelve al estado justamente posterior a la última ejecución del commit. El rollback lo que hace es deshacer todos los cambios desde el último commit. ¿De acuerdo? Los commits se suelen hacer cada n veces, donde n es un número determinado, n ejecuciones del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso de nuestro programa, lo que vamos a hacer es leer del fichero de entrada, procesar ese fichero de entrada, ese registro de entrada, volver a leer, volver a procesar. Cada 10 ciclos de procesado del fichero de entrada, vamos a realizar una ejecución del commit. Es decir, iremos salvaguardando todos los movimientos de 10 en 10. ¿De acuerdo? Si en el movimiento número 15 se produce un error grave, la base de datos tendrá guardados los 10 primeros registros de movimientos. ¿De acuerdo? Porque en el 10 fue cuando efectuó el commit. Bueno, pues para eso sirven estas variables. La primera variable, WSCommit, es una variable que va a ir almacenando o va a ir contando el número de ejecuciones del proceso dentro del fichero de entrada, el número de registros que se van procesando, de principio a fin. La variable commit interval va a ser más bien una constante, ¿de acuerdo? Me dice el número de ejecuciones del proceso antes de ejecutar un commit. En este caso, 10. Es decir, que cada 10 ejecuciones del proceso voy a efectuar un commit. Y después tenemos aquí dos variables auxiliares, que son el cociente y el resto. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es contar todas las ejecuciones del proceso, ¿vale? Con esta variable, la variable commit. ¿De acuerdo? Ese número de ejecuciones lo voy a dividir entre el intervalo. El cociente me lo voy a guardar en cociente y el resto de esa división me lo voy a guardar en resto. Entonces, yo ejecutaré el commit cada vez que el resto valga 0. Es decir, cada vez que la variable WSCommit sea un múltiplo entero de la variable commit interval. Es decir, múltiplo entero de 10. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si llevamos 15 ejecuciones, 15 dividido entre 10 es 1, cociente, y me sobran 5, resto. Por lo tanto, no efectuaremos un commit. En cambio, si son 40, wcommit vale 40, 40 dividido entre commit interval, es decir, 40 entre 10, es 4 y de resto 0. Como el resto es 0, efectuamos el commit. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la variable wserror que me controla que cada vez que se produce un error controlado, el resto del proceso no se va a ejecutar. ¿Vale? Tiene dos valores, error sí y error no. ¿De acuerdo? Una S y una N. Y después tenemos la variable de reposicionamiento, que es ws registro ini.
variable la vamos a alimentar directamente del sysint de la cadena que lanza el proceso prueba 13. Es decir, esa cadena deberá tener una ficha sysint con un campo numérico de 9 posiciones. ¿Qué es lo que me va a indicar? Lo que me va a indicar es el número de movimiento inicial en el que yo quiero procesar el fichero de entrada. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso hay que implementarlo. Bien. Posteriormente tenemos las includes de la SQLCA, ¿vale? La estructura que me guarda todas las variables de DB2, incluido el SQL Code, más las includes de las DCLGen de las tablas que van a participar en el proceso. En este caso, la tabla de movimientos y la tabla de contrato. Finalmente, entramos en la procedure division, y en la procedure division lo que tenemos son nuestros 3 párrafos normales de inicio, proceso y fin, ¿vale? Y el proceso hasta que se produzca el final del fichero de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a ver en principio hasta alcanzar el final de ese fichero. En el inicio, ¿de acuerdo? Tenemos que informamos con 0, inicializamos la variable WSCommit. Abrimos los ficheros de entrada y salida y recuperamos del sysint de la cadena el valor que introducimos en WS registro INI. A continuación, realizaremos la lectura del fichero de entrada. Aquí es donde estamos implementando el reposicionamiento de nuestro proceso. Fijaos que aquí tenemos el read del fichero y ese read está encerrado entre un perform y un endperform. ¿De acuerdo? Y además es un perform until, es decir, es un perform hasta que se cumpla esta condición. ¿Y qué condición es esta? Pues esta condición es que WS registro INI, es decir, lo que me viene por sysint, ¿vale? Sea menor o igual que el número de movimiento leído del fichero de entrada. O lo que es lo mismo, quiero que hagas este read hasta que lo que has leído, el número de movimiento leído en el fichero de entrada, sea mayor o igual que el registro inicial. Si el registro inicial vale 20, ¿vale? Yo voy a estar leyendo este ficherito hasta que el número de movimientos sea 20. Si yo aquí tengo 25, hasta que sea 25. Una vez que he terminado de leer, continuaría con el proceso. Por eso, esta variable me indica el registro inicial en el que yo quiero comenzar a procesar los datos del fichero de entrada. ¿Vale? Esto es lo que se llama reposicionamiento. El reposicionamiento hay muchas formas de implementarlo, ¿de acuerdo? Esta es una sencilla. Es simplemente una metodología para que, en caso de error, ¿vale?, el proceso se coloque en el registro inmediatamente posterior al que lo provocó. ¿De acuerdo? Para continuar la ejecución del programa. O bien, si el error se consiguió arreglar, en el mismo registro que provocó ese error y que ahora ya no lo provocará porque está arreglado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de implementar en este programa. A continuación, tenemos el párrafo de proceso, ¿vale?, que es prácticamente igual que en el anterior programa. Inicializamos la variable error con una n, es decir, que no hay error, y añadimos 1 al contador de commits, es decir, ahora valdrá 1. Lo primero que hacemos es comprobar el contrato destino. Si no hay error, comprobamos el contrato origen. Si no hay error, actualizamos los importes de los contratos. Y si no hay error, insertamos el movimiento leído en la tabla de movimientos. Y acto seguido, continuamos con la lectura del fichero de entrada. Eso es lo que hace básicamente el proceso. Y aquí tenemos otra cosa muy especial, que es el tema de la ejecución de los commits y de los rollback. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es una operación que es dividir WSCommit entre WSCommit interval.
Sí, así es. Puede dar lugar a error, porque uno cuando lee esto puede pensar, vale, es dividir esta variable de aquí, commit interval, entre wscommit. Pero así no es como funciona. Funciona justamente al revés. Divide into, ¿de acuerdo? Divide lo que hay después del into entre lo que hay antes del into. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí sería el numerador y esto de aquí sería el denominador. ¿De acuerdo? Y esa instrucción va acompañada de las instrucciones giving y reminder. ¿Qué es lo que hace giving? Giving es, lo que hace es coger el cociente y guardarlo en wscommit cociente. Y reminder coge el resto de esa división y lo guarda en wscommit resto. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando decimos, vale, si el resto es cero, es decir, wscommit es múltiplo entero de wscommit interval, entonces hacemos el commit. Ejecutamos la sentencia exec SQL commit en exec. ¿De acuerdo? Con eso nos aseguramos de que cada 10 ejecuciones del proceso, ¿vale? Cada 10 ejecuciones del proceso, vamos a hacer un commit en la base. Y además, cada 10 ejecuciones haya o no haya error leve. ¿De acuerdo? Si se produce un error leve, es decir, WS error no es falso, o se produce WS error sí, este de aquí no se ejecutaría, esto no se ejecuta, pero si leemos el fichero y ejecutamos eventualmente el código. Bien, en los siguientes párrafos, como vemos, hacemos la comprobación del contrato destino. Ello hacemos es un select del estado por contrato de DCL contratos igual a contrato destino. En caso de que este contrato no se encuentre en la tabla, fijaos bien en esto, y esto es muy importante, daría un SQL code 100, es decir, si el SQL code es distinto de 0, que puede ser o bien porque no encuentra el contrato o bien porque se ha producido un error de cualquier otra naturaleza en la base de datos, como un error de bind o un bloqueo de la tabla, etcétera. Fijaos lo que hace. Lo que hacemos es mover a la salida, al registro de salida, el SQL code y este texto de error a recuperar contrato destino. ¿De acuerdo? Eso lo hace con el write a la salida y a continuación llamamos a este párrafo que se llama 9999 error. ¿Y qué hace este párrafo? Vamos a verlo detenidamente. Este párrafo lo que hace, lo que hace es lo siguiente. Displaya la palabra error y a continuación ejecuta la sentencia rollback. Es decir, cuando se produce un error de este tipo, cuando se llama al párrafo 9999 error, se produce la detención del programa. ¿De acuerdo? Mueve un 8 a la variable return code y devuelve el control al TSO. De ahí que salga RACCC igual a 0. RACC igual a 0, ¿de acuerdo? Que es el return code igual a 0. Pero además, como digo, hace el rollback en la base de datos, es decir, devuelve la base de datos al estado justamente posterior al último commit realizado. Por lo tanto, si hace commit cada 10 procesos del registro de entrada y el error lo da en el, imaginémonos, en el registro número 25, devolverá a la base de datos al estado posterior justamente después de haber terminado la ejecución del registro 20. ¿De acuerdo? Porque hemos quedado que el commit lo hace a los 10, a los 20, a los 30, ¿de acuerdo? En múltiplos de 10 procesos o 10 ejecuciones del proceso del programa, del cuerpo del programa. Bien, una vez hecho una vez revisado, o bueno, en caso de que dé SQL code distinto de 0, comprobamos si no es así, si da SQL code igual a 0, es decir, si no entra por este if, comprobamos el estado recuperado de la tabla. Y si es distinto de V, es decir, vigente, simplemente lo que hace es escribir este texto
¿de acuerdo? En el fichero de salida, salida. Pero aquí, si os fijáis, no hace ninguna llamada al párrafo de error. Simplemente lo que hace es mover una S a la variable WS error. ¿Y eso qué es lo que hace? Con eso lo que conseguimos es que en el proceso no continúe la ejecución de los siguientes párrafos, ¿de acuerdo? Porque WS error vale S, es decir, está puesto en WS error sí, no en WS error no, ¿de acuerdo? Entonces, estos párrafos ya no los ejecutaría. Lo que sí ejecutaría sería la siguiente lectura del fichero de entrada, ¿de acuerdo? Por tanto, esta variable WS error, que tiene los valores error sí y error no, me sirve para controlar el flujo del proceso, para que no realice estas tres operaciones en caso de que se produzca un error en esta, o no realice estas dos en caso de que se produzca un error aquí, o no de inserción en caso de que se produzca un error en importe. Todo eso lo podemos ver en estos párrafos. Aquí comprobaríamos el contrato a origen, ¿de acuerdo? En esta parte hacemos un select tanto del importe como del estado del contrato de origen, ¿de acuerdo? Si da un error de SQL Code, mandamos a vendar el programa, es decir, el programa va a devolver un error, ¿de acuerdo? Y tendrá que reposicionarse posteriormente. Por otro lado, en esta parte de aquí, justo debajo, hacemos el cálculo del importe final en el que quedaría el contrato, el contrato origen. Porque a ese importe, el importe del contrato origen, le restamos aquí el importe leído del movimiento. Y en el caso de que el estado del contrato origen sea distinto de vigente, mandaremos una S a la variable WS error. Y también lo haremos en el caso de que sea igual no sea igual a V, es decir, que no esté cancelado, ¿de acuerdo? Que esté vigente y el importe sea distinto de cero. ¿De acuerdo? En ambos casos es un error que no es grave, que continúa con la ejecución de nuestro programa. Seguido, actualizamos el importe de los contratos, ¿de acuerdo? Haciendo una actualización en el importe del contrato origen y en el del contrato destino. Lo que hacemos con el contrato destino es seleccionar el importe que tiene ese contrato y finalmente lo que hacemos es, de acuerdo, como veis aquí, update PDB contratos, de acuerdo, calculamos el importe del contrato destino sumándole el de el del movimiento, porque ya lo hemos restado del contrato origen y lo actualizamos. En cualquier caso, si la actualización da un error, por el motivo que sea, no saldremos del programa llamando al párrafo 999 error, tanto aquí como en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Acto seguido, insertamos el movimiento en la tabla de movimientos y aquí exactamente lo mismo. Si se produce cualquier tipo de error, que no debería, pero si se produjese en la inserción de la tabla de movimientos, inmediatamente cancelaríamos la ejecución del proceso, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos los párrafos, por un lado, de fin normal, el fin sin errores, donde se displaya la variable fin, cerramos los ficheros y hacemos un stop run del programa, sería una finalización normal, o el fin error, donde simplemente ejecutamos nuestro rollback y devolvemos un 8 al sistema operativo, ¿de acuerdo? Informando con 8 el valor de la variable del sistema code y realizando una llamada a la función, a la instrucción goback. Bueno, pues aquí tenemos nuestro fichero de entrada en el que podemos observar que hay 30 movimientos numerados del 1 al 30 con su ID de movimiento. Este sería su número de contrato origen, su número de contrato destino, su importe, en todos los casos es de 10 euros y finalmente un pequeño comentario. Aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, una serie de movimientos que van
contrato 1 a los contratos 2, 3, 4 y 5, seguidos de dos movimientos, atención, esto es importante, del contrato 9 a los contratos 6 y 7 respectivamente de 10 euros, pero si recordamos que el contrato 9 tenía un saldo de 15 euros, vemos que lo que presumiblemente va a ocurrir es que se va a efectuar correctamente el primer movimiento del contrato 9, es decir, el movimiento 5, pero el segundo va a dar error porque le quedarán 5 euros al contrato 9 y con este movimiento de 10 quedaría en negativo, quedaría en menos 5 euros. Por tanto, se produciría aquí presumiblemente un error leve en el que el contrato 9 quedaría con saldo negativo, por lo tanto no se llegaría a producir. Otro error que hemos puesto aquí deliberadamente es que tenemos un traspaso del contrato 2 al contrato 11, pero recordamos que el contrato 11 está cancelado y por lo tanto tampoco se producirá este movimiento numerado con el número 14. Finalmente tenemos un error aquí también en el 23, en el que tenemos un traspaso o un movimiento del contrato 53 al contrato 6. Este movimiento, vemos que aquí el contrato 53 no existe porque hemos visto que hay hasta 20 contratos, por lo tanto aquí se producirá un error. En este caso será un error grave porque hemos dicho que la ausencia de un contrato en la base de datos significaría un error grave que llama al párrafo error y hace, por lo tanto, un rollback la base de datos. El resto de los registros serían correctos. En este caso, presumiblemente la primera ejecución de este proceso nos daría estos dos primeros errores, el del contrato 9 y el del contrato 11 que está aquí, y fallaría en el contrato 53 provocando un ABEND del proceso, es decir, un maxCC igual. Lo que vamos a hacer va a ser esa primera ejecución, vamos a corregir este contrato 53 para ponerle un 3 y después vamos a reposicionar desde la posición 23, número de movimiento igual a 23, para continuar con el resto de los movimientos. Salvamos el fichero y nos vamos a la cadena bien. Y lo que vamos a hacer va a ser lanzar la cadena que ejecuta el programa prueba 13. Aquí recordemos que el sysint es la variable que hemos puesto como posicionamiento, es decir, partiríamos del primer registro del fichero, en este caso por estar alimentado con un 0, submitimos y vemos que efectivamente ha dado un maxCC igual a 8. Eso es que se ha ido por el párrafo de el error grave, ¿de acuerdo? Hemos provocado un error grave, presumiblemente provocado por la ausencia del contrato 53 en la línea correspondiente. Vemos el fichero de salida. Vemos que efectivamente se ha producido un error, ¿de acuerdo? Contrato origen al descubierto, movimiento erróneo. Ese segundo movimiento, que tenía como origen el contrato 9, no ha funcionado correctamente. Después teníamos otro movimiento en el que el contrato destino no era operativo. Y finalmente, un contrato que no existe en la base de datos, que este es el que ha producido el error grave. Bien, nos vamos a la tabla. De movimientos. Vemos que se han grabado un máximo de número de contrato igual a 20. Como vemos, tampoco existen el movimiento número 6, que es el movimiento segundo del contrato origen 9, ¿vale? Porque es el que daba negativo en el saldo del contrato.
y tampoco tenemos el movimiento 14, que es el que se producía sobre el contrato 11, que estaba, ¿de acuerdo? El movimiento 23 dio como resultado un Aven del proceso. Este Aven produjo un rollback y como el último commit ejecutado se hizo sobre el movimiento 20, fue el que quedó en la base de datos en la tabla de salida. Lo que hay que hacer ahora es preparar el fichero de entrada. Entramos en el prueba 13 entrada y este 53 del número 23 lo transformamos, por ejemplo, en un 3. De esta manera ya tenemos un movimiento que existe sobre dos contratos, origen y destino, que existen en ambos casos. Ahora lo que toca es volver a JCL, pero en este caso, en lugar de lanzarlo con el valor del sysint en 0, lo vamos a lanzar con el valor en sysint del 21. De esa manera, los 20 primeros registros del fichero nos los va a leer todos directamente sin procesarlos. Lo que habíamos hablado del reposicionamiento. Es decir, el programa se va a reposicionar sobre el registro 21 y va a continuar la ejecución sobre el registro 21. Como el 23 ya está arreglado, en este caso ya no va a dar más ese max igual a 8, ahora dará un 0. Y volviendo, vemos que si hacemos un select de la tabla de movimientos, vemos que ahora ya están todos los movimientos, incluido ese movimiento 23, que antes estaba sobre el contrato 53, perdón, ahora está sobre el 03, ya es un contrato correcto. Si nos fijamos en la tabla de contratos, vemos que estos contratos han quedado todos con un importe. Este 9, por ejemplo, ha quedado con 35 porque, a pesar de que había quedado con 5 en la primera parte, pues le vinieron movimientos de otros contratos. Eso se puede ver en el fichero de entrada. Si accedemos al fichero de entrada, de acuerdo, aquí vemos que el contrato 9 tenía 15 euros. Aquí, en este movimiento de 10, como es contrato origen, quedó con 5. Aquí falló porque hubiera quedado con menos 5, por lo tanto su contenido era de 5, pero en este movimiento posterior, en este y en este, se le añadieron otros 10 euros, lo que significa que finalmente quedó con 30. Muy bien, y hasta aquí el proceso de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.